Ok, entonces, este, necesitamos entender que no hay palabras ni oraciones sueltas, que todo tiene un hilo, el hilo literario, el pensamiento del autor, lo que él está queriendo decir, por qué lo va a decir, en ocasión a qué. Y solamente va a tener significado cuando yo he leído los versículos anteriores y los versículos que siguen y lo he entendido dentro del libro que estoy leyendo y dentro de el Nuevo Testamento que estoy leyendo o dentro del Antiguo Testamento que estoy leyendo y dentro de la Biblia. Aquí no hay cabos sueltos. Tiene significado en relación a las oraciones previas y a las oraciones que siguen. Y la pregunta que siempre vamos a estar haciéndonos es, ¿con qué fin el autor hizo y dijo esto? Tratar de seguir siempre el hilo del autor. ¿Qué dice el autor? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Por qué lo dijo en ese momento y en ese lugar? Y después de hallar la respuesta, que eso se logra con mucha oración y de leer repetidamente, ¿qué dice el autor enseguida de eso y por qué? Es contextualizar en lo literario. Esa pregunta que hacemos varía de un género a otro porque no es la misma pregunta que le hago yo a una parábola a la que le hago, por ejemplo, a Eclesiastés. Varía de un género a otro, pero siempre hay una pregunta decisiva que yo me hago. La meta de la exégesis debe ahí no veo. Debe recordarse. Es descubrir el propósito del autor original. Entonces, eso ustedes se lo van a meter aquí en la mente como una idea parásita. ¿Qué quiso decir el autor original? ¿Qué quiso decir Moisés aquí? ¿Qué quiso decir Dios aquí? ¿Qué quiso decir Pablo? ¿Qué quería decir Pedro aquí? ¿Y Juan qué quiso decir aquí? Etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer bien esta tarea es imprescindible el uso de una traducción que reconozca la poesía y los párrafos. Una de las causas de exégesis inadecuadas es el uso de una traducción que tenga cada versículo expreso como un párrafo. Es decir, tenemos que buscar, tenemos que entender bien dónde empieza una idea y dónde termina esa idea, y entonces yo tomo eso como un párrafo. Ah, bueno, este párrafo es esto, como les decía yo el otro día. Cuando empieza a hablar de los padres y hasta dónde termina lo de los padres, cuando empieza lo de los hijos, cuando empieza lo de los esclavos o de los siervos y cuando termina, cuando empieza lo de la mujer. Cuando termina Pablo o sí, Pablo en Romanos de hablar de la idolatría y empieza con la salvación. Esas son unidades de pensamiento que uno tiene que irlas teniendo claras. Tal disposición tiende a oscurecer la propia lógica del autor. Eso es cuando cada versículo está como un párrafo aparte y no está como, sí, sí, como un párrafo engranado dentro de un texto lógico, hilado. Por encima de todo lo demás, por lo tanto, se debe aprender a reconocer unidades de pensamiento, ya sean párrafos en la prosa o líneas y secciones en poesía. Con la ayuda de una traducción adecuada, esto es algo que el lector puede hacer. Cuando es narrativa, sirve bastante Reina Valera, pero cuando hay poesía, es mejor una traducción que alinee las cosas como una poesía. El contexto arqueológico o geológico, esto es de la guía. ¿Por qué Job menciona dos animales que no existían en los tiempos del pueblo de Israel, ni tampoco en la zona geográfica? Si su pasaje amerita que usted revise lo arqueológico, como por ejemplo, el Mar Muerto se abrió en dos, o el recorrido por la península sinaítica,
usted debe buscar ahí la geología y ver si hay alguna cuestión arqueológica que haya demostrado alguna cosa que ayude a aclarar el pasaje. ¿Son animales mitológicos o prehistóricos estos animales que nombra Job? El contexto es teológico. ¿Qué significación tiene del hecho para el pueblo de Israel o a la iglesia de Cristo según el caso? ¿Qué significa mi pasaje? O para Israel, o para mi iglesia, o para mí, según el texto que yo les vaya a poner. Ese es el significado, el contexto teológico que hay que revisarlo. La doctrina nace en el corazón de Dios, no en las emociones del hombre. Entonces la enseñanza nace en el corazón de Dios. Por eso yo necesito estar en permanente oración y metida en el texto bíblico. Por eso el hermeneuta interpreta gramaticalmente, no caprichosamente. Interpreta lógicamente con el contexto del texto, no sacando el texto de su contexto, pues no se debe tomar un texto como pretexto para decir lo que se quiera decir. Interpretará también históricamente, no leyendas, mitos u otros similares propios de la ficción en la Biblia. Puede hacerlo figuradamente. El método alegórico tiene validez y en varias partes de la Biblia. Ay Dios, ¿qué pasó aquí? Un momentito, ya voy, cachito. Ujú. Puede hacerlo simbólicamente, cuando se puede simbolizar, porque la Biblia simboliza. Descubrirá lo que el autor quiso decir y lo interpretará, expresará y explicará finalmente en un ya, aquí y ahora, el mensaje que encierra el texto para en su correcta explicación. Todo ello requiere de parte nuestra esfuerzo, disciplina y estudio. De ahí la importancia de que en la hermenéutica haya una correcta interpretación, claridad de pensamiento en el intérprete, habilidad y arte de exposición y un buen manejo y conocimiento de la lengua que usa. ¿Cuáles son las dificultades que se pueden presentar cuando estemos haciendo el trabajo? Que, bueno, no nosotros, de la gente que lo hace. Intérpretes que van al púlpito sin haber estudiado ni preparado previamente y hacen eisegesis, responsabilizando lo que él está diciendo, haciendo responsable al Espíritu Santo de su improvisación. Y eso se ve con mucha frecuencia. Hermano, yo no estudié, pero vamos a ver qué hace el Espíritu Santo hoy con la lectura de esta palabra. Llevar a la exposición las preconcepciones cultivadas desde el punto de vista denominacional, sin escudriñar las escrituras. Ah, hay denominaciones que creen en el bautismo de los niños. Bueno, a los niños hay que bautizarlos, a los niños, los metodistas, a los niños hay que bautizarlos. Hay que bautizarlos, a los niñitos, a los recién nacidos, sin haber leído la Biblia. O yo decir, no, el que no hable en lenguas no tiene a Cristo y no está lleno del Espíritu Santo. Ah, porque yo lo quiero imponer porque yo soy pentecostal. Hacer del tema el lugar principal de la oratoria y valerse de textos bíblicos para apoyar dicho tema. Ah, hacer del tema. Ese yo quizás no lo entiendo mucho, pero pudiera ser, me imagino yo, cuando yo tengo algún conflicto con la iglesia, porque, por ejemplo, no están diezmando o no hay suficientes recursos en la iglesia, yo voy a dar el tema del diezmo y voy con Malaquía. Ah, pero el Señor te está mandando, te dijo el Señor que hablaras de eso. Valerte de textos bíblicos para apoyar un tema que tú quieres tratar. Ay, 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 cuidadito. Hay una hermana que me debe una plata, no me ha pagado. Yo voy a hablar de ella. Otro problema, extraer un texto, olvidando su contexto para decir lo que el intérprete quiere decir, ignorando la intencionalidad del verdadero autor, que el verdadero autor es Dios.
Hay de ustedes intérpretes de la ley. Entonces la guía ofrece ahí al final un glosario, habla del contexto inmediato, secundario, habla de interno, mediato, el externo, el semántico, sociocultural, geográfico, histórico, todo eso lo tienen que hacer con su texto. Un glosario que es la hermenéutica, que es la exégesis, que es la eisegesis. Yo no entendí mucho lo de preconcepto y presuposición. Yo manejo más las preconcepciones que uno tiene o cómo es el término que yo más uso? Prejuicios. Texto. Es la fuente de información, es la Biblia, la Sagrada Escritura. Y aquí está la propuesta que yo les tengo para cada uno de ustedes que están en el curso. Pero el que ya tenga 3 o 4 inasistencias, lo voy a ir sacando. Celeida, Marcos, 6 del 30 al 44, te tocó Evangelio. Juliana, ¿qué te tocó? Aquí estoy, Primera de Reyes. Ajá. Ajá. A ver, 17 del 8 al 16 del Antiguo Testamento, Una ¿no? narrativa del Antiguo Testamento. Ujú, A Celeida le tocó Evangelio y a ti narrativa. José ujú. Silva. No sabemos si José va a continuar o no, hay que preguntarle. Le tocó Jeremías 17 1 al 10. Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento. José Silva Zapata, Deuteronomio 26 1 al 15. Le tocó analizar la ley. Hermano Josué Gámez, le tocó Salmo 130, género poesía. Hermana Liliana Noriega, le tocó un profeta del Antiguo Testamento. Miqueas. La hermana María Rodríguez, que yo creo que la voy a sacar porque ella no ha participado en ninguna. Filipenses 4 1 al 9. Le tocó interpretar Epístola. Mari Carmen Ojeda, Santiago 3 1 al 12. Epístola. Maricelis Mariño, le tocó una parábola de Lucas 12 13 al 21. ¿Estás por allí todavía, Maricelis? Sí, por aquí estoy, amiga. Amiga, He escuchado todo. te tocó Lucas, hermana, facilito, lindo y bello. Ok, gracias. Y usted es buena investigadora. Listo. Maribel Silva, primera de Corintios, te tocó una epístola, hermana Maribel. Maribel como que se fue. Amén. Amén. Nurbia Rebolledo, ¿estás por ahí? Amén. ¿Qué te tocó, hermana querida? Dice Oseas 14, 1 al 9, profeta del Antiguo Testamento. Muy bien, o sea, es bien bonito. Maribel acaba de estudiar ese libro y lloró. Estaba Mari, emocionada. Mari, me dices, Mari. Sí, cómo no, Nubia, estoy a la orden, es más, lo tengo por ahí. Sí, Te yo lo voy a dije, pasar. no, hombre, le tocó Ojo, esto fue random. Esto no fue que yo, esto no, random, Randa. aleatorio. Rebeca Ajá. Silva, ley también igual que su hermano. Ve, algo está pasando con estos hermanos que tienen que estudiar la ley. Levítico 19 9 al 17. Rosalinda García Aguilar, le tocó narrativa del Nuevo Testamento. Ve que Yu Mm, va con narrativa del Antiguo Testamento y Rosalinda va con narrativa del Nuevo Testamento. Hechos 12 6 al 9. ujú. Vicky Martínez, lo más lindo de los salmos. Salmo 1, poesía. No, Y olvídalo. Valeria Mantilla, ¿qué te tocó, No. Valerín Tintín? Mateo 25 del 1 al 13, un evangelio Te veo. tocó un evangelio.
Exactamente. No le tocó Apocalipsis a ninguno. No, a ninguno nos toca Apocalipsis. Está bien. No, Bueno. es más, no veo aquí Apocalipsis en las asignaciones. Sí, bueno, y fíjate que la intención de la materia es que se puedan analizar todos los géneros, que alguien presente Ajá, alguno y poder cubrir todos los géneros. Bueno, pero si no se puede, no se puede. ¿Qué ajá. más tenemos aquí? La asignación para la próxima semana. En la guía tienen una autoevaluación en la página 14, 15 y 16. La van a llenar y le toman Oye, una foto y me la mandan. esto. ¿Sí? Ok. Ajá. Tomarle una foto a Y eso. Sí, vamos está a, bien. y vamos a hacer un quiz corto, sencillo, la Ajá, próxima la semana semana. que viene es quiz. Ok. Sí, un quizecito. A lo mejor les pregunto, ¿la Biblia se contesta con? La Biblia. Ajá, Ya tenemos la respuesta. exacto. ¿Qué significa que un texto no puede significar lo que nunca significó? O qué es hermenéutica, por ejemplo. Tres, cuatro cositas. La idea es que vayan fijando conocimientos. ¿Qué es contexto? Todo lo que rodea al texto. Y van a tener lectura. Van a leer capítulo 3 de Stuart y Fee y van a contestar estas cuatro preguntas. ¿Qué quiere decir la naturaleza ocasional de las epístolas? Maribel, que vas con epístolas. ¿Cómo se hace una investigación de contexto histórico de una epístola? Porque es importante pensar en párrafos cuando se estudia un pasaje de una epístola. ¿Cuáles son los cuatro puntos al final del capítulo que tratan de la exégesis de los pasajes problemáticos? Ese es capítulo 3 de Stuart y Finn. Y ya nos Ah, estamos metiendo en algo que a mm, ustedes les va a quedar, que es la también es histórico. interpretación, cómo se deben interpretar las epístolas. ¿Sí? Ujú. Una recomendación. La primera recomendación para que empiecen a estudiar su pasaje. Uno, lean su pasaje y vean de qué se trata. Y dos, léanse todo el libro. Por eso no quise poner Isaías, por ejemplo, porque leerse Isaías completo es grueso. Pero Corintios te puedes leer primera y segunda de una vez en una sola sentada. Y Oseas también. Claro. Mateo es un poquito largo, El Valeria, devocional. así que empieza. Y se acuerdan que les dije del proyecto Biblia, Indubiblia. Ajá. Sí, Ajá, sí. lean el panorámico. Vamos a ponerlo otra vez para que, Ujú. vamos a poner un ejemplo con, por ejemplo, con Oseas. Te pide Ajá. permiso, Valeria, y buscamos Oseas en Indubiblia, Vamos. en O sea, Biblia. Proyecto Biblia. En Proyecto Biblia. Ajá, Mm. o Indubiblia, estudio inductivo de Oseas. Ujú. Voy. Ya pedí el permiso. Ujú. Un momentico. El que le tocó Evangelio tiene que trabajar los sinópticos. Bueno, pero cada vez vamos a ir trabajando cada género. Aquí está. Ujú. Ese Pongo el video. sí, ya va. Vean que arriba dice Estudio Inductivo de la Biblia, indubiblia.org. Ahí pueden Ujú. darle un clic y echar lo que yo llamo un paneo general, abuelo de dron. Y hay que leer todo su libro completo para entender nuestro versículo, qué está haciendo nuestro texto metido ahí dentro de ese texto. Dale clic. El libro del profeta Oseas. Oseas vivió en el reino del norte en Israel, al que a veces llaman Efraín o Jacob, alrededor de unos 200 años después de que el reino del sur se Ay, se fue la... hubiera
Soy yo, soy yo, que no oigo bien. de aproximadamente 25 años de